sesión 214 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 215 y 218 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes oficios para la cuenta de esta sesión. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retire y hace presente urgencia en calidad de suma para el despacho del proyecto que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiera especial celeridad. También se ha presentado urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público, proyectos refundidos, varios boletines que se encuentran en tabla en esta sesión. Copia de oficio de la Corporación dirigido a la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante el cual se acordó remitir a esta última Comisión de Seguridad para su discusión, votación e informe como comisión técnica el proyecto de ley que modifica el Código Penal para crear el tipo especial de robo cometido por tumulto o multitud, inicialmente asignado a la Comisión de Constitución. También tenemos oficio de la Corporación mediante el cual remite a nuestra comisión para su segundo informe reglamentario el proyecto de reforma constitucional para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación de cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad. También en la misma calidad, para el segundo informe reglamentario, ha vuelto a nuestra comisión el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia correspondiente a boletines refundidos. En ambos casos, por supuesto, vienen con indicaciones que fueron presentadas en la sala. Tenemos copia de oficio de la Corporación a la Comisión de Hacienda, comunicando que se acordó a remitir a esta Comisión de Hacienda el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para eximir de pago el impuesto territorial a los adultos mayores. Una vez que sea despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Tenemos proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para crear el tipo especial de robo cometido por tumulto o multitud, pero que ha sido, como indiqué anteriormente, remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana por acuerdo tomado en la sala el día de hoy. Tenemos proyecto iniciado en moción de las diputadas señora Ahumada, Concha, Giles y Muñoz, que modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables al delito de violación. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para eximir del pago de impuestos territoriales a los adultos mayores, que fue derivada a la Comisión de Hacienda una vez que sea informado por esta comisión. Proyecto iniciado en moción de las diputadas Flores, Morales, Carla, Alinco y Becker, modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de sustracción de vehículos motorizados destinados al transporte de cargas y mercancías y a las penas por la receptación de especies sustraídas de los señalados vehículos. También proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear la Defensoría del Medio Ambiente, proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de Investigación Criminal, proyecto que modifica el Código Penal para agravar las penas por agresiones cometidas contra el personal de servicios de emergencia, seguridad pública, gendarmería y Ministerio Público, y el proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir de manera excepcional el retiro de hasta el 10% de los fondos de las cuentas de capitalización individual en la forma y condiciones que se indica. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro don Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, de doña María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, señora Paula Recabarren, abogada de la División Jurídica, señora María Florencia Draper, abogada de la División Jurídica, y también el abogado de la División Jurídica, don Rodrigo Hernández. Se excusó de asistir el señor subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz Lamartín. Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, siendo invitado para esta oportunidad a la sesión, confirma la asistencia de su presidenta, doña Mariela Hernández Acevedo, del vicepresidente, señor Javier Mora Méndez, y el coordinador magistrado Sergio Enríquez. Se ha confirmado la asistencia de los profesores invitados para esta sesión, don Eduardo Aldunate y don Cristian Villalonga, que también se encuentran presentes en esta sesión. También fue convocado para esta sesión el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados se excusa de no poder asistir. Lo anterior debido a que el Consejo de la Orden no ha concluido todavía el análisis del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Y señalan que el transcurso de esta semana van a terminar esta labor y solicitan encarecidamente se les invita a la próxima sesión en que se continúe viendo este proyecto y recibiendo expositores.
Si le parece, señor presidente, lo tendremos presente. Y tenemos correo electrónico del señor Leonardo Moreno, asesor legislativo de la Defensoría Nacional, mediante el cual solicitan participar durante la tramitación en particular del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para aumentar la proporción de días de arresto domiciliario susceptible de ser abonada a la pena privativa de libertad impuesta al condenado, don Leonardo Moreno Holman. Sí. Defensoría. Bien, si les parece a la comisión, podemos tomar acuerdo inmediatamente de invitar al Colegio de Abogados, como señala a propósito del sistema de nombramiento, para poder invitarlo y también, sí, es que habían estado invitados para esta sesión, pero piden que sean considerados para la siguiente. Sí. Y también para el señor Leonardo Moreno a propósito del proyecto del diputado Leonardo Soto. Quiero también, vamos a discutir con la Secretaría para ver cómo podemos resolver el tema de los proyectos que se aprobaron en sala con indicaciones en el caso del proyecto de inhabilidad y el proyecto de zoofilia. Sí. Yo creo que podríamos ponerlo en una sola sesión. Y la próxima semana. La próxima semana, ¿sí? ¿Ya? Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Giles. Sí, presidente, yo no quería perder la oportunidad de proponerle que también pudiéramos invitar para conocer su opinión a los constitucionalistas Atria, Lovera y Baza, que hace tiempo que no los vemos por acá, hace ya años, y sería bueno conocer su opinión sobre este. Bueno, si le parece a la comisión. ¿Sí? ¿Sobre el punto? Sí, ya, ¿se acuerda? Ya, diputado Ilavaca. Sí, presidente, solicitar lo que usted acaba de plantear, pero de manera rápida. Yo creo que los proyectos que vienen con indicaciones en la sala, en particular el proyecto de nuestra autoría sobre inhabilidad constitucional, respecto a los casos de condenados por delito de corrupción, es un tema bastante simple de solucionar. Tuvo una tremenda aprobación en la sala de la Cámara de Diputados y además ha tenido muy buena aceptación en términos generales. Por lo tanto, creo que es darle premura y estar ya resolviéndolo en fácil despacho. Creo que podríamos avanzar rápidamente en ese proyecto en particular, que es de mi interés que salga rápido. Sí, mañana, diputado Ilavaca, tenemos ya convocado, tenemos un acuerdo para discutir el proyecto del diputado Leonardo Soto a propósito del arresto domiciliario y el proyecto del diputado Longton y otros respecto de responsabilidad penal adolescente. Entonces, si le parece, vamos a dejar estos dos proyectos para despacharlo el día 26, el próximo martes, perdón, el miércoles 27, porque los martes hemos definido hablar respecto al tema del régimen de nombramiento, 27 despacharlo. O si no, lo hacemos mañana y lo despachamos rápido. ¿Sí? Diputado Leiva. Efectivamente, la indicación es tan específica respecto a un tema que incluso ya debatimos, sí, que yo le propondría, presidente, si usted tuviera bien, colocarlo en tabla fácil despacho para poder despacharlo mañana. ¿Ambos? ¿El de zoofilia y el de inhabilidad? El de zoofilia tiene más complicado. Presidente. ¿Ya? ¿Diputado Soto? Sí, yo concuerdo con la propuesta del diputado Leiva porque el proyecto de inhabilidad constitucional para personas que han sido condenadas por delitos contra la probidad fue largamente debatido acá, incluso tuvo modificaciones respecto a la idea inicial y tuvo muchos aportes y yo creo que agotamos bastante la discusión. Sin embargo, surgió una indicación, que entiendo que el diputado Benavente, que tiene un objetivo bien específico, tiene que ver con la sanción, que lo podríamos despachar perfectamente en una tablita de fácil despacho de los primeros 30 minutos. La otra de zoofilia tiene varias indicaciones que van en diversos sentidos. Por eso yo no me atrevería a sugerir de que esa le pusiéramos en tabla de fácil despacho. Bien, si le parece, fácil despacho para mañana. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Vamos entonces con la... Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien. Bien. Continuando con el orden del día, entonces hemos acordado destinar la primera media hora de esta sesión para la tramitación del proyecto de ley que aprueba la disolución de la Editorial Jurídica de Chile
y establece normas para su liquidación. Les pido que hemos destinado media hora para este punto porque entendemos que es un proyecto de fácil despacho. Esta la cambiamos. La cambiamos hoy día, en la mañana. Ya. Sí, es que no, está mal esta cuestión. Esto pasó a ser el número 2. Ya, perfecto. Sí. Ya. Entonces, la última media hora lo vamos a destinar para el proyecto para la disolución de la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. La última media hora, ¿cierto? Y vamos entonces a iniciar, les pido silencio, vamos a iniciar entonces con la tramitación del proyecto refundido de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales, varios boletines que ustedes los tienen ahí, no los voy a mencionar. Le damos la bienvenida al señor ministro de Justicia, don Jaime Gajardo, que nos acompaña, también al subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz. ¿Estaba con usted? Ah, ya, se va a incorporar, ¿o no? Ya. María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, Paula Recabarren, abogada de la División Jurídica, entiendo que lo acompañan. No sé si usted quiere que alguien más lo acompañe aquí, la jefa de la División Jurídica, si le parece a la comisión, le pido la anuencia, ¿sí? Bien. Bien. Y también quiero invitar a nuestra mesa a la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, que nos acompaña hoy día también, para que nos pueda acompañar, si le parece a la comisión, su anuencia. También don Javier Mora, que es vicepresidente. Y bueno, y después vamos a presentar a los profesores académicos que nos acompañan, que también después lo vamos a incorporar a nuestra mesa de la comisión. Bien, señor ministro, no, yo le voy a ofrecer la palabra para que dé cuenta de este proyecto y de ahí vamos conversando la tramitación. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, saludar a los diputados y diputadas presentes. Respecto a la tabla del día de hoy más en general, yo quisiera señalarles que lamentablemente el señor subsecretario iba a venir el día de hoy, de hecho para presentarse ante la comisión, sin embargo fue citado a la dirección de presupuesto por temas presupuestarios, como estamos en plena discusión de presupuesto, entonces no pudo asistir por esa razón, pero nuestra intención es que pueda venir lo antes posible para que se presente ante esta comisión y también en el Senado, que son las dos comisiones, ambas de Constitución, donde principalmente tramitamos los proyectos del Ministerio. Lo segundo, presidente, es que yo me voy a tener que retirar a las 4 porque en paralelo está sesionando la Comisión de Hacienda, donde hay un proyecto que es el proyecto de registro de ausentes, que es un proyecto del ámbito de derechos humanos que estamos llevando y que se va a discutir en Hacienda a esa hora, entonces voy a poder acompañarlo hasta las 4 de la tarde, pero después queda la jefa de la división jurídica, sobre todo además para ver el tema de la editorial jurídica, que tal y como usted lo señaló, es un proyecto que trata de resolver un problema largo que tenemos en la editorial jurídica. Eso, presidente. ¿Discutir ese proyecto, el de la editorial jurídica? Pero usted podría, ¿o no? No. Ah, perfecto. Sí que alcanzamos, presidente, si no... Ahí vemos cómo estamos de tiempo. Es mi interés poder tramitarlo rápido. Si no. Bien. Muchas gracias, señor ministro, don Jaime Gajardo, además por acompañarnos en esta sesión. Voy a iniciar entonces con la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, doña Mariela Hernández. Le damos también la bienvenida a don Javier Mora Méndez, vicepresidente, y también al coordinador magistrado, don Sergio Enrique Galindo, que le damos la bienvenida a todos. No, Galindo. No. Le ofrezco la palabra para que nos pueda contar su opinión y la de la asociación respecto al proyecto que estamos tramitando. Abajo de la base del micrófono. Muchas gracias, presidente, por su intermedio los saludos, como también a los diputados y diputadas que integran esta comisión, asimismo al ministro de Justicia y quienes asisten a esta sesión.
En primer lugar, agradecer nuevamente la invitación a exponer respecto de la Comisión de Nombramientos y también agradecer haber esperado nuestra comparecencia, puesto que recientemente en la ciudad de Santa Cruz tuvimos nuestra convención anual de magistrados, donde finalmente trabajamos respecto de lo que es la orgánica propiamente tal, que la asociación está ya en condiciones de poder sostener más allá de lo que durante años hemos venido como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados requiriendo. Esto es la separación de funciones. Como bien saben, nosotros como asociación llevamos décadas trabajando respecto de lo que es el gobierno judicial, la gobernanza del Poder Judicial, donde resulta absolutamente necesario realizar esta separación de funciones de las jurisdiccionales, de aquellas que no lo son, las administrativas. Y en ese contexto, no solamente nosotros nos hemos enfocado a lo que es el sistema de nombramiento, sino también es necesario esta modificación que vaya de la mano con lo que es la responsabilidad de los jueces y las juezas, la capacitación y también la administración de los recursos que, por cierto, requieren de una transparencia absoluta en cuanto a la destinación de los mismos. Queremos hacer presente que como asociación celebramos esta instancia donde nuevamente se ha puesto en la mesa la importancia de modificar el sistema de justicia, en especial en este caso el sistema de nombramientos, y creemos que en ese sentido resulta del todo indispensable que exista un órgano que esté constitucionalmente consagrado, donde exista esta paridad que tiene que ser también consagrada en su integración. En ese sentido, nosotros como asociación, cumpliendo los estándares internacionales, en especial los que ha manifestado el Consejo Consultivo Europeo, como también relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas, creemos que esta comisión, este consejo, el nombre que en definitiva ustedes como legisladores así lo señalen, es importante la presencia mayoritaria de jueces en esta comisión, y esta presencia mayoritaria tiene que ser, además de una elección que tenga que ser realizado por los pares, y esto de alguna forma para evitar cualquier tipo de cooptación política y dar mayor transparencia, que es una de las demandas principales que hoy día, como bien sabemos, la ciudadanía está exigiendo al Poder Judicial. En ese sentido, nos parece que es sumamente importante la postura que tiene la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, no tan solamente respecto del proyecto que ha presentado el Ejecutivo, que es el que hoy día puntualmente vamos a tratar, sino también todas aquellas mociones parlamentarias y proyectos que se han iniciado de hace ya bastante tiempo. En ese sentido, como asociación vamos a hablar respecto del proyecto del Ejecutivo, como también nuestra propia orgánica que hemos trabajado ya durante años. Muchas gracias, señor presidente. Don Javier Mora, el vicepresidente y director a cargo de la Comisión de Gobierno Judicial, va a ser quien expondrá nuestra postura al respecto. Bien, le ofrezco entonces la palabra al señor vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, don Javier Mora Méndez. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también agradecemos a los restantes miembros de esta comisión la invitación para exponer sobre estos puntos. Tal como explicaba la presidenta Mariela Hernández, hemos venido debatiendo este tema durante largo tiempo, pero superó el último tamiz institucional el debate que tuvimos en la última Convención Nacional celebrada hace 2 semanas atrás, en la que uno de los aspectos precisamente era el tema de gobierno, gobernanza judicial. Como primera cuestión, y abordando derechamente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que nos convoca, nosotros valoramos especialmente que se haya avanzado ya en una dirección más concreta, mucho más significativa que lo que fue el anterior proyecto de ley del Ejecutivo presentado por el entonces ministro Larraín. Sin embargo, esta valoración nosotros no queremos sino también destacar que constituye un severo retroceso, a lo menos en lo que fueron los 2 proyectos de reforma constitucional, los 2. Tanto el del 2022 como el del 2023 reconocían y avanzaban mucho más específicamente, de una manera mucho más comprensiva en lo que a sistema de nombramiento se refiere. Entendemos que aborda razonablemente el proyecto algunos aspectos que han sido reprochados, ¿verdad?, por la academia, la opinión pública a propósito de los últimos actos directamente de corrupción de los que hemos conocido. Sin embargo, esto entendemos nosotros que es del todo insuficiente, básicamente porque en las 2 vertientes de independencia judicial lo que se ha hecho en este proyecto es proteger efectivamente la independencia interna, es decir, se extrae de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema la elaboración de las nóminas, de las quinas o de las ternas para la designación
de los jueces y juezas en los distintos niveles. Sin embargo, no hay ninguna modificación en lo que a independencia externa se refiere, ninguna. Sigue estando radicada en el presidente de la República la designación final del cargo de juez, y en lo que a los miembros de la Corte Suprema se refiere, esta designación, bueno, sigue participando el Senado luego del nombre escogido por el presidente de la República. Por lo tanto, ahí no hay ningún cambio y los reproches de opacidad que se han hecho en el último tiempo se mantienen intactos. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos toda una propuesta orgánica que pidiéramos con su venia, presidente, poder entregar al final un documento extenso. Luego ahora, para no desgastar a la comisión y para no tampoco desgastarlo en otros temas, quisiéramos hacer un barniz general respecto de las observaciones que tenemos a este proyecto. La primera de ellas, bueno, dice relación con su integración. En este punto, nosotros tenemos una diferencia en el número de integrantes. Hemos debatido harto y, claro, probablemente no hay una receta final para un número, digamos, no hay una receta única para un número de integrantes, ¿entendemos? Bueno, en el modelo actual, en el modelo propuesto por el gobierno, lo que se hace es, en definitiva, es digregar en distintos órganos la gobernanza judicial. Eso es una postura tomada, nosotros, el único espejo, el único hito relevante, en el segundo proceso constitucional se hizo de esa manera. El primero fue un único órgano encargado de todas las competencias, que serían, en definitiva, nombramientos, un régimen de responsabilidad o disciplinario, un régimen de administración, que actualmente lo tiene la Corporación Administrativa, y la capacitación que lo tiene la Academia Judicial. Está aquí presente también el profesor Aldunate, que fue director de la Academia Judicial. El modelo actual, el modelo entregado por el gobierno en el proyecto de ley, no contempla este único órgano, sino que en definitiva los divide y desarrolla básicamente dos órganos, el de nombramiento y uno que tiende a ser, digamos, a reemplazar a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Por lo tanto, lo que es un órgano de nombramientos, pero tampoco lo es. Tampoco creemos que sea un órgano de nombramiento, es un órgano de selección, porque un órgano de nombramiento propiamente tal, lo que hace es participar en el proceso de selección y luego designar. Aquí lo que hace es solamente reemplazar a las Cortes elaborando nóminas. Eso es lo que hace este órgano de nombramientos. De ahí que nosotros creemos que, como las funciones deben ser un poco más, este órgano debe ser integrado por 7 miembros. En lo que a su integración respecta, nosotros nos hacemos parte, adherimos a la integración general propuesta por el Ejecutivo, en que haya un abogado de reconocida trayectoria designado por el Presidente de la República, 2 miembros designados por el Consejo de Rectores, 1 designado por la Corte Suprema y 3 miembros del escalafón primario del Poder Judicial elegidos por sus pares. Y aquí está la única diferencia que nosotros tenemos con el modelo del Ejecutivo: ampliar de 5 a 7. Estos 2 adicionales estarían integrados por jueces elegidos por sus pares. Sumado a aquel designado por la Corte Suprema, da un total de 4 miembros judiciales que garantizan, en definitiva, no un modelo corporativista, porque tiene una mayoría relativa, pero sí una presencia mayoritaria de jueces que tienda a hacerse cargo de la realidad nacional. ¿Por qué? Porque, entre otros aspectos, debatimos mucho, queremos que ustedes lo conozcan, debatimos mucho nosotros en la Convención todo el régimen de nombramientos titulares, que por cierto requiere de atención permanente, pero hay todo un sistema de nombramientos transitorios que dio cuenta de él el ministro Cordero en la última intervención, en la que nosotros también participamos, que superan los 1000 al año. Por eso es que una designación un poco mayor también tiende a abordar este fenómeno, que es muy relevante y que implica, de no atenderse, una dilación en la administración del servicio judicial. Bien. Otro aspecto que fue abordado especialmente por los jueces en la última convención tiene que ver con establecer una serie de principios que tiendan a, y que idealmente sean recogidos en las primeras etapas de la discusión legislativa de este Consejo de Nombramientos, de avanzar solo en él, digamos.
Tienen que haber principios de transparencia y publicidad, probidad, profesionalización, paridad, mérito y celeridad. La celeridad es un principio que nosotros solicitamos sea especialmente recogido precisamente por estos aspectos en lo que a designación de cargos transitorios se refiere. Aspectos que también abordamos tienen que ver con inhabilidades para ser miembro de la comisión, mecanismos para prevenir la corrupción, integridad judicial y justicia abierta. En este punto, nosotros adherimos a las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema en orden a que un código de ética debe tener un espíritu orientativo y no disciplinario. Sí. Pero nosotros también entendemos que la independencia judicial tiene que estar relacionada directamente con un régimen disciplinario. No hay independencia judicial sin juez, sujeto a la ley, pero sin juez también responsable de sus decisiones. El proceso disciplinario actualmente es completamente deficiente. No hay una graduación, no hay una descripción de sanciones, ni graduación de ellas. Y ese es un aspecto que nosotros echamos de menos. En el proyecto no se aborda de una manera, a nuestro juicio, directamente deficiente, incluso en relación al segundo proceso constituyente. El segundo proceso constituyente, que dividió en distintos órganos, digamos, la gobernanza judicial, establecía, al igual que el proyecto de ley del Ejecutivo, que sería la Fiscalía Judicial la que se abocaría a abordar este régimen. Sin embargo, el proyecto del segundo proceso constitucional resolvía inmediatamente que los fiscales judiciales no ejercerían función jurisdiccional. Eso es significativo porque la independencia interna también está en entredicho si los fiscales judiciales que actualmente integran las salas de las Cortes ejercen jurisdicción y luego también son quienes llevan adelante el régimen de responsabilidad disciplinaria. El segundo proceso constitucional lo abordaba, el proyecto de ley no lo recoge y nosotros entendemos que en este punto, incluso el avance que tiene el proyecto de ley de fortalecer la independencia interna, hay también un retroceso. Finalmente, entendemos que en algún momento de esta discusión debería también haber un abordaje, aunque sea somero, respecto de un sistema de selección de jueces. El proyecto de ley del gobierno aborda razonablemente un sistema, y nosotros saludamos especialmente un sistema de oposición, como se hace en otros países. El sistema actual no lo tiene y los proyectos de ley ni los proyectos de reemplazo constitucional habían abordado el punto. En este sentido, el proyecto de ley sí lo aborda. Sin embargo, nosotros entendemos que deben abordarse con mayor desarrollo cuáles son los aspectos que van a ser considerados para la designación final de los jueces, tales como mérito, transparencia, debido proceso, paridad e igualdad en el proceso de selección. Eso en términos generales. Nosotros quisiéramos seguir participando en la discusión, ya sea interviniendo, ya sea como meros observadores. Quisiéramos solicitar directamente la posibilidad de asistir en este proceso a la comisión y entregamos el documento final para que pueda ser revisado por los parlamentarios y sus asesores de una manera mucho más detenida, agradeciendo esta instancia, por cierto. Muchas gracias a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, a la presidenta Mariela Hernández y al vicepresidente don Javier Mora. Le agradecemos el documento que nos van a hacer llegar formalmente para que quede a conocimiento de las señoras y señores diputados y, por supuesto, bienvenido cualquier sugerencia en el proceso de la tramitación de esta reforma. Muchas gracias. También ahora vamos a invitar a algunos académicos que hemos invitado para escuchar su opinión respecto de esta propuesta que nos ha hecho llegar el Ejecutivo respecto al sistema de nombramiento. Sí, quizás podrían cambiarse por acá, a lo mejor para quedar dentro del... Por si es que después aparece alguna pregunta. Perfecto. ¿Ya? Al final quiero ofrecer el espacio para preguntas por parte de los parlamentarios. Quiero invitar, si le parece a la comisión, a don Eduardo Aldunate para que nos pueda acompañar aquí y también a don Cristian Villalonga, académicos que han sido invitados para que nos puedan dar a conocer su opinión respecto de esta propuesta. Bien, iniciamos entonces, le ofrezco la palabra a don Eduardo Aldunate.
Muchas gracias. Gracias, señor presidente, integrantes de la comisión, señor ministro. Se me ha invitado a esta comisión para que dé mi opinión respecto del proyecto de reforma constitucional. Un proyecto extenso que tiene muchos aspectos técnicos a los cuales no me voy a poder referir por el tiempo. Y voy a tratar de ir solamente a la estructura para despejar quizás los puntos más sencillos de mi comentario. Quisiera partir por cuestiones que pueden parecer secundarias o accesorias, pero que ameritan alguna observación. Primero, se crea un órgano autónomo para la administración de los recursos del Poder Judicial, es interesante señalar que en primer lugar ya existe, o sea, lo único que se estaría haciendo es constitucionalizando la corporación administrativa del Poder Judicial. Si algún sentido tiene la incorporación constitucional de este órgano, podría ser justamente su desvinculación en términos estructurales respecto de la Corte Suprema. Hoy día la corporación administrativa es dirigida por un Consejo Superior de 5 ministros de la Corte Suprema, presididas por el presidente o la presidenta de la Corte Suprema, justamente si algún sentido tiene regularlo es cambiar este aspecto que es muy relevante porque justamente permite una injerencia muy importante de parte de los miembros del órgano jurisdiccional en este órgano administrativo que tiene mucho impacto en la actividad cotidiana de todos los tribunales. Solamente hago notar eso de que la mera creación de este órgano parece no involucrar por sí misma el cambio más relevante que podría esperarse de esta modificación. Luego se crea la Fiscalía Judicial nuevamente en una función que hoy día ya está cumpliendo sin necesidad de reforma. Está regulado incluso por autoacordado de la propia Corte Suprema. No la había saludado, magistrado. ¿Cómo está? Y nuevamente, quizás lo más relevante sería no tanto, o puede ser relevante, sí, por supuesto, consagrarlo constitucionalmente, pero lo relevante sería regular cuál va a ser la jurisdicción o el órgano encargado de la aplicación de las funciones de la jurisdicción disciplinaria, que hoy día ese es el gran problema, ¿no? que la función disciplinaria opera como una mera función administrativa, no jurisdiccional, frente a la cual no se puede reclamar jurisdiccionalmente. En un régimen normal, pensando incluso en el estado actual, uno debiese poder recurrir jurisdiccionalmente de las decisiones de la Corte Suprema cuando remueve a uno de sus ministros, cosa que la situación hoy día no está dada. Entonces lo que quiero decir es nuevamente se incorpora una reforma constitucional, pero lo principal, que sería regular el ente que va a estar encargado de ejercer la función disciplinaria, no está regulado, lo que deja un poco en el aire, ¿no?, el sentido que pudiera tener la reforma. Si nosotros aplicásemos todo esto y dejásemos el ejercicio de la función de la función disciplinaria como está hoy día, la verdad es que poco se habría avanzado. Luego voy a este Consejo de Nombramientos y en primer lugar coincido con la exposición anterior en el sentido que en realidad es un Consejo de selección y se mantienen algunos de los aspectos que más problemas han causado en el último tiempo en los nombramientos, particularmente en términos de ministros de la Corte Suprema, porque se mantiene el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema por parte del presidente de la República, con aprobación de 2/3 de los miembros del Senado, que por lo menos en medios académicos, no, desconozco, señor presidente, cuál será la evaluación a nivel político, es uno de los grandes problemas, porque precisamente da lugar a un cuoteo a voces, ¿no es cierto?, o a plena luz del día, respecto de los cargos que se van alternando para cada sector político, ¿no? Y se dice, ya nos corresponde un ministro a cada uno de los sectores. Con el agravante de que esta terna tiene que ser completada en caso de rechazo del Senado hasta que se produzca un nombramiento, lo que en términos prácticos deja el nombramiento en manos del Senado, no en manos del presidente de la República. O sea, el presidente de la República pasa a ser un órgano más hasta que le plazca el nombramiento al Senado. Por lo tanto, aquí yo creo que sería bueno transparentar que la estructura propuesta no corresponde a lo que realmente sería el mecanismo. Respecto de ese mismo sistema de selección, además la reforma no deja claro quién realiza el proceso de selección, porque está el Consejo de Nombramiento, pero este Consejo de Nombramientos tiene
una secretaría técnica, que es la que designa el Consejo de Alta Dirección Pública, que además puede encomendar la ejecución de los procesos de selección al órgano a cargo de la formación y perfeccionamiento, o sea, digamos, de la Academia Judicial. Yo, presidente, debo decir que frente a estas cosas yo quedo un poco perplejo. Yo conozco al ministro, tengo mucho respeto, conozco también mucho tiempo al ex ministro de Justicia, profesor Cordero, pero la verdad es que uno no entiende. Si estoy proponiendo un nuevo órgano constitucional y que me dice, mire, este es el Consejo de Nombramiento, en realidad un Consejo de Selección, que tiene una Secretaría Técnica, que será la que al parecer va a llevar a cabo el proceso, y luego la Secretaría Técnica se lo puede entregar a la Academia Judicial. Entonces, la pregunta mía como profesor de Derecho Constitucional a mis alumnos sería, ¿quién selecciona? Selecciona la Academia Judicial. Si queremos decirlo así, digámoslo así, pero no hagamos reformas constitucionales en el mal sentido a la chilena. Yo creo que tenemos mejores capacidades institucionales que esto, ¿no? Luego voy a la integración y, repito, creo que es bueno y la experiencia, hay un estudio publicado, un número especial de la revista del Instituto de Estudios Judiciales, la experiencia de los consejos de las magistraturas, por lo menos en el mundo, no ha sido muy auspiciosa. No digo que sea mala por concepto, pero no ha sido muy auspiciosa. Aquí se promueve un órgano más acotado. Estoy también de acuerdo en que el número reducido favorece problemas institucionales, porque cuando uno concentra la decisión en tan pocas personas, obviamente la permeabilidad y la transparencia se ve un poquito afectada. Mientras más disperso está, más difícil es cooptar, ¿no? un grupo más grande. Solamente pensemos que con todo lo criticable que es hoy día en el nombramiento de todos los miembros del Poder Judicial participan más de 100 personas, entre ministros de Corte de Apelaciones y ministros de Corte Suprema. O sea, algún punto hay al respecto. Sin embargo, lo que llama más la atención y que uno no lo logra encontrar en el mensaje es que todo órgano debe responder a una lógica o un principio subyacente, que es lo que se quiere. ¿Por qué los diputados y los senadores son elegidos por el pueblo? Porque se busca que representen al pueblo, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, mire, tiene que venir un ministro de la Corte Suprema, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que justifica que la integración de esta persona esté en este órgano, ¿no? Uno dice, y lo dejó en claro la exposición de la Asociación Nacional de Magistrados, si voy a tener miembros del escalafón primario, lo lógico sería que esto fuera una expresión de participación de los miembros del escalafón primario y que por lo tanto fueran elegidos por los propios miembros del escalafón primario. No se entiende, en cambio, por qué la representación gremial, que debiese estar dada por un abogado de reconocida trayectoria profesional, no venga dada también por la elección de sus pares, y sí venga dada por la elección del presidente de la República, quien a su vez tiene una participación posterior en el nombramiento. Entonces uno dice, bueno, en realidad no son 5, son 4 más 1. Uno ya tiene un agente del Poder Ejecutivo para que por lo menos dirima los empates entre los otros 4 miembros. Entonces, primer punto, no se entiende cuál es la lógica que subyace a esta composición, salvo que uno pensase, mire, había que encontrar alguna fórmula rápida y tomemos lo que nos parezca más conocido, ¿no? Pero cuando uno piensa en lo que se está reformando y el principio subyacente, uno no entiende por qué. Y solamente para contrastarlo, para explicarme, en las tendencias actuales, particularmente en la reforma del sistema judicial inglés del último tiempo, desde 2011 en adelante, cada uno de los partícipes en el proceso responde a un principio. Hay partícipes de la judicatura, precisamente porque se entiende que la judicatura establece unos ciertos estándares. Hay partícipes del gremio de la abogacía, porque se entiende que la abogacía cuenta con información respecto del desempeño de los jueces, particularmente para la promoción de los jueces. Hay participación incluso de los miembros de los tribunales que no son miembros jurisdiccionales, porque ellos conocen una versión de los jueces que no conocen muchas veces los superiores, los tribunales superiores, o que no conoce el público. Y por supuesto hay también una intervención política. Entonces, cada vez que se trata de organizar uno de estas instancias, se trata de que estos principios, que son los principios que se estiman relevantes para el proceso de nombramiento, esté representado de una manera adecuada, en diversas etapas. No quiero alargarme en esto, solamente respecto de la composición. Ahora bien, también se mencionó, y creo que colega Villalonga lo va a exponer también, esto es un sistema bastante complejo. Entonces, aparte de que en realidad no es un consejo de nombramiento, sino que es un consejo de selección, tiene atribuciones que son difíciles de explicar
y articular, porque en uno de sus artículos, en una de las propuestas, ¿no es cierto?, está la idea de que este Consejo también decide sobre los traslados, que en rigor el traslado es una cuestión profunda del funcionamiento de los tribunales, de la gestión de los tribunales, que no tiene mucho que ver con los nombramientos, ¿no? Y que genera dinámicas internas muy complejas. Entonces, ahí hay una cuestión que no está clara. Quiero además, presidente, usted me dirá si tengo un par de minutos, si no termino acá, para no aburrirlo. Quiero además señalar que el proyecto tiene algo que en sí mismo es bueno, pero como tal, la verdad es que puede no significar nada. ¿Por qué? Porque en 2 o 3 disposiciones se habla de la idea de evaluación del mérito, la idea de los principios, ¿no es cierto?, de equidad, independencia, no discriminación, mérito y mecanismos de oposición efectiva. Cuando uno habla de mecanismos de oposición efectiva, esto es letra absolutamente muerta y vacía si no existen procedimientos de reclamación de la oposición. En la ley alemana de los jueces, la Richtergesetz, se contiene la posibilidad de que los jueces sean nombrados por mérito y que el juez pueda impugnar el nombramiento que considera que no se adecua al mérito porque se ha nombrado un candidato que él a su vez considera está bajo su mérito. Entonces, si nosotros vamos a consagrar esto como un principio y no hay un mecanismo para hacerlo efectivo, la verdad es que va a quedar, señor presidente, como pura poesía. Eso es quizás lo más fundamental. Si hay algunos otros, si hay algunos minutos más, solamente quisiera pronunciarme sobre un aspecto que parece ser secundario, pero que ha generado muchos problemas y a nivel institucional genera también muchos problemas hasta el día de hoy, tanto al interior del Poder Judicial como hacia afuera, y es que el artículo 82 contiene una reformulación de la atribución de la Corte Suprema para dictar, ¿no es cierto?, autos acordados, pero no se soluciona el principal problema que existe hoy día, que es el ámbito de competencia dentro del cual la Corte Suprema puede dictar esos autos acordados. Muchas veces regula aspectos de funcionamiento interno del Poder Judicial, que son materias de ley, pero lo está regulando a través de autos acordados. Y en el mismo orden de cosas, una atribución que se introduce completamente novedosa y que puede generar muchísimos problemas, es la facultad que se le otorga a la Fiscalía Judicial para, en materias, ¿no es cierto?, de probidad y buen comportamiento, dictar ciertas normas que van a ser obligatorias, porque ahí tenemos un nuevo productor de, ¿cómo se llama?, de normas, una nueva fuente en el sistema, que van a ser obligatorias para todo el Poder Judicial, pero no nos olvidemos que a lo menos la Corte Suprema, cuando dicta los autos acordados, opera en pleno. Pero la Fiscalía Judicial es un órgano jerárquico, por lo tanto, en términos prácticos, sería solamente él o la fiscal judicial quien dicte estas reglas que van a ser nuevamente obligatorias para los miembros del Poder Judicial sometidos a su jurisdicción. Es cuanto en este breve tiempo podría decir, señor presidente. Muchas gracias al profesor Eduardo Aldunate, profesor de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad de Saga de Alemania. Hago la precisión porque no hice la presentación al inicio, pero es importante también para efectos públicos y de los colegas que nos acompañan en esta comisión. Y le ofrezco la palabra al profesor Cristian Villalonga, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Departamento de Fundamentos del Derecho y magíster y director en Derecho de la Universidad de California. De nuevo. Sí, ahí sí, perfecto. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación a participar de este debate, que es un debate que continúa en el tiempo. Venimos varios años ya debatiendo, discutiendo acerca del gobierno judicial. Quisiera partir agradeciendo la presentación de este proyecto, porque este proyecto de algún modo se hace cargo de una desconfianza relativamente generalizada que hoy día existe respecto a algunos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial. Me gustaría, en primer lugar, referirme a la necesidad de abordar el gobierno judicial hoy, y en segundo lugar, me gustaría abordar algunos asuntos específicos en relación con el articulado del proyecto. En primer lugar, respecto a su justificación. Hoy día, todas las encuestas, encuesta Bicentenario, encuesta del Centro de Estudios Públicos, encuesta mundial de valores, CADEM, Data Influye, Pulso Ciudadano, todas apuntan
a que existe cierto grado de distancia, y si no desconfianza de los ciudadanos respecto al Poder Judicial. Las personas no confían en la justicia, perciben un sistema que no hay igualdad ante la ley, que perciben que hay prácticas vinculadas a tráfico de influencias, etcétera. Y buena parte de estas percepciones están asociadas a asuntos que atañen al gobierno judicial: nombramiento, disciplina, asignación de recursos. Pero no solamente existe un conjunto de percepciones en encuestas, esto podría ser quizás accidental, sino que también a lo largo del tiempo se ha ido formando una especie de diagnóstico acerca de la necesidad de reformar el gobierno judicial, en el mismo debate gremial, en el debate académico, en el debate político. En este debate se ha concluido que existe la necesidad de reformar el gobierno judicial, porque adolecería de cierta opacidad, falta de independencia interna al menos, y falta de suficiencia técnica. Este diagnóstico, si bien es ampliamente compartido, no es unánime. Todo indica que por su propia función los tribunales, ¿no es cierto?, requieren no solamente ser imparciales, sino que mostrar imparcialidad, suficiencia técnica, porque justamente resuelven conflictos que requieren, ¿no es cierto?, esas características de predisposición a la imparcialidad y a la aplicación correcta del derecho. En tercer lugar, nos parece que este es un debate pertinente porque no solamente un debate administrativo de gestión, sino que tiene que ver también con profundas motivaciones respecto a la justicia que, ¿no es cierto?, se aplica a las personas cuando se resuelven conflictos. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con el derecho a acceder a un tribunal independiente, idóneo, imparcial, al derecho a ser oído, al obtener una resolución adecuadamente motivada. En segundo lugar, me gustaría referirme más en concreto al contenido del proyecto. En términos generales, yo acá quizás discrepo del profesor Aldunate, nos parece que hay, ¿no es cierto?, una intención que va en la dirección correcta, pero que por cierto requiere muchas precisiones, muchas adecuaciones, y requiere también continuar, ¿no es cierto?, esta eventual reforma constitucional a nivel legislativo. ¿Ya? No es suficiente el nivel de detalle, el nivel de diseño que nosotros tenemos en este proyecto. Se requiere, ¿no es cierto?, hacer muchas otras precisiones al respecto. En general, uno podría decir que este proyecto coincide en términos generales con el diseño propuesto por la Comisión de Expertos, por las recomendaciones de la Comisión de Venecia, por el Consejo Europeo de Independencia Judicial, por las recomendaciones del Due Process Foundation, que básicamente busca, ¿no es cierto?, tener ciertos principios de legitimidad de origen, de ejercicio, competencia técnica, independencia. En ese sentido no nos incomoda. También nos parece como un aspecto positivo de este proyecto que nos invita a salir de una especie de falsa dicotomía que al iniciar el proceso constituyente nosotros tuvimos enfrente. Se nos dijo en algún minuto: o mantenemos lo que existe o tenemos un Consejo de la Magistratura concentrado. Y de algún modo el proyecto del gobierno sigue un camino distinto que se hace cargo, ¿no es cierto?, de una mayor complejidad en los diseños de gobierno judicial. Al respecto me gustaría citar, ¿no es cierto?, el trabajo de Pablo Castillo Ortiz, un profesor español radicado en Inglaterra, que hace toda una tipología, ¿no es cierto?, de distintos sistemas de gobierno judicial que incluyen, ¿no es cierto?, ideas de servicio judicial, mecanismos desconcentrados, descentralizados, etcétera. Y de algún modo hay una semilla en este proyecto que va en esa dirección y que permite, ¿no es cierto?, mayor nivel de especialización, dificultar también, ¿no es cierto?, la captura de un órgano concentrado de gobierno judicial. En ese sentido, nos parece que va en la dirección correcta. Sin embargo, para que un modelo de este tipo funcione adecuadamente se requiere, ¿no es cierto?, hacer ajustes debido a su sofisticación, diseños cuidadosos, sistemas de coordinación y, por cierto, también instancias de delegación de algunas de estas precisiones en la ley. Todo esto, ¿no es cierto?, debe ser parte del debate de esta actual reforma constitucional y esperamos también, si es que esta prospera, de una eventual reforma legislativa. Hoy día la Corte Suprema
está recargada de funciones, está a cargo de un Poder Judicial que tiene más de 13.000 funcionarios y recibe, ¿no es cierto?, administra más de 700.000 millones de pesos y recibe, ¿no es cierto?, 250.000 ingresos. Por lo tanto, me parece y ellos mismos lo han solicitado, la Corte Suprema ha solicitado, ¿no es cierto?, separar las funciones jurisdiccionales de las funciones propiamente de gobierno judicial. Respecto al proyecto en concreto, creo que la creación a nivel constitucional de un órgano autónomo de administración y gestión de recursos es adecuada. Nosotros ya tenemos cierta experiencia en esa dirección con la estructura reformada de los tribunales, donde hay, ¿no es cierto?, una separación entre funciones de gestión y funciones jurisdiccionales. Sin embargo, esta separación amerita una reforma constitucional, porque el día de hoy la Corte Suprema tiene la superintendencia administrativa y económica, y de otro modo, ¿no es cierto?, si no hay una reforma constitucional, sería imposible crear un órgano autónomo a cargo de esta función. Por lo tanto, se justifica plenamente la creación de un órgano autónomo de administración y gestión de recursos propio del Poder Judicial. Quizás también acá hay que hacer algunas precisiones, porque todo indica, a partir de la redacción, de que se incorporan bajo esta gestión autónoma de este órgano autónomo la gestión y administración del patrimonio de los tribunales especiales, fuera del Poder Judicial. Creo que ahí hay que tener un debate. Se incluirían también, por ejemplo, los patrimonios del juzgado de policía local. Aparentemente hay cierta equivocidad en el lenguaje. Acá hay que tener una mayor precisión. En segundo lugar, respecto también al contenido del proyecto, respecto al Consejo de Nombramientos Judiciales, acá coincido con el diagnóstico de la Asociación Nacional de Magistrados y del profesor Aldunate. Hay una serie de ajustes que es necesario realizar. Aparentemente un consejo de selección, que es eventualmente lo que en realidad tenemos enfrente, de 5 miembros es un órgano demasiado concentrado y quizás, ¿no es cierto?, aumentar el número a 7 miembros, por ejemplo, es una buena idea. También, por ejemplo, reemplazar el miembro proveniente de la academia nombrado por el Consejo de Rectores por un miembro nombrado quizás por los decanos de las facultades de Derecho en su conjunto, como funciona, por ejemplo, respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quizás también puede ser una adecuación que va en la dirección correcta. En principio, entiendo de que hay una discusión acerca del rol que tiene el Ejecutivo en los nombramientos, porque el Consejo efectivamente selecciona y ofrece una nómina jerarquizada, y es el Ejecutivo finalmente quien designa. En principio, creo que esto sigue una tradición constitucional de antigua data, y que de mantenerse requiere ciertos resguardos. Por ejemplo, si es que el presidente de la República eligiera al segundo o al tercero de la nómina, ¿debería justificarlo fundadamente? Porque si no, también se mantiene cierto espacio de opacidad. O sea, si es que vamos a mantener el rol del Ejecutivo en esta función, manteniendo cierto grado de tradición o de continuidad institucional a este respecto, bueno, que se justifique cuando no se elija a la persona que encabeza la nómina. Ahí, ¿no es cierto?, hay que hacer algunos ajustes a ese respecto. En segundo lugar, también, en tercer lugar, respecto también del Consejo de Nombramientos, quizás sería bueno dejar la puerta abierta a que un futuro proyecto de ley entregue la posibilidad de tener inclusive mecanismos de participación o de selección un poquito más desconcentrados territorialmente. Es muy importante el conocimiento que tienen las Cortes de Apelaciones, los colegios de abogados a nivel regional o local respecto al desempeño de los tribunales, y ahí poder haber una puerta, ¿no es cierto?, también en que podamos tener más aire, especialmente con la selección de los miembros del escalafón primario, por ejemplo, jueces de primera instancia, etcétera. Respecto a los integrantes de
la Corte Suprema, al nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema. En principio yo también estoy en desacuerdo acá con el profesor Aldunate. Entiendo yo la necesidad de resguardar la independencia judicial, pero también entiendo que la independencia judicial acá está en una especie de equilibrio con otros principios que también son relevantes, con una especie de accountability con la comunidad política. Evidentemente que hay que realizar ajustes, tal como hay que realizar ajustes al rol del Ejecutivo, también hay que realizar ajustes al rol del Senado. Por ejemplo, si es que el Senado se opone a la propuesta de nombre que llega a sus manos, bueno, que se oponga de manera fundada, que, ¿no es cierto?, tenga plazos acotados o más acotados para pronunciarse, etcétera. Ahí hay que hacer también ajustes que pueden parecer relevantes. Coincido también con que hay algunos vacíos respecto a la disciplina judicial en el rol del Ministerio Público. Si es que el fiscal judicial va a tener un rol importante en esto, me parece que también debería ser ratificado por el Senado, para guardar cierto grado de consistencia. Esto es una función demasiado relevante como para dejar, ¿no es cierto?, sin participación al legislativo en este aspecto. Y también hacer algunas aclaraciones, ya sea en este proyecto de ley, en este proyecto de reforma constitucional o en un eventual proyecto de ley acerca de, bueno, ante quién se va a presentar las acusaciones disciplinarias, cuál va a ser el procedimiento, ante quién se reclama. Acá hay muchos aspectos porque podemos dinamitar la judicatura a partir de vías disciplinarias. Acá hay que ser extremadamente cuidadoso. Y dos últimos comentarios. Parece muy adecuada la eliminación de los abogados integrantes. Acá hay una ventana al conflicto de interés y lo más razonable parece ser que solamente jueces legalmente investidos puedan, ¿no es cierto?, ejercer jurisdicción. Y por lo tanto nos vamos a ver frente a un siguiente dilema. Ante la ausencia de abogados integrantes que prestan un servicio hoy día que es bastante importante en la sentenciación, vamos a tener que ver la necesidad de nombrar quizás ministros suplentes o derechamente aumentar la dotación de ministros de corte, porque de otro modo el Poder Judicial no va a dar abasto. Claro. Y finalmente, un último comentario que quizás puede ser materia de un debate más bien legislativo que propio de reforma constitucional, pero sería bueno quizás dejar la puerta abierta. Acá hay un gran ausente que tiene que ver con la discusión de la evaluación del mérito judicial. ¿Qué significa el mérito judicial? ¿Cómo vamos a calificar el mérito judicial sin procesos de calificación, por ejemplo? Es un debate muy delicado. Yo solamente lo quiero hacer presente. Yo sé que quizás los magistrados van a decir, bueno, somos independientes, nadie nos puede calificar. ¿Cómo nos califican? A mí me toca participar en la calificación de académicos que también tienen libertad de cátedra, y aún así también los calificamos bajo ciertos criterios bien minimalistas, pero quizás no solamente con un afán de calificar por calificar, sino que también para ver espacios de mejora que todos necesitamos en nuestras labores diarias, ver, ¿no es cierto?, mecanismos bien discretos de contribución a la calificación del trabajo judicial que pueden ser relevantes para la mejora de sus labores institucionales y también para en el futuro ver promociones, nombramientos, selecciones, etcétera. No tengo nada más que agregar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Cristian Villalonga por su exposición, también al profesor Eduardo Aldunate. Le agradezco que puedan dejar sus presentaciones y también... ¿La puedo enviar? Sí, por favor, si la pueden enviar a la Secretaría, y también cualquier sugerencia en el transcurso de la tramitación de esta reforma también es bienvenido para aportar al debate de esta reforma. Bueno, no tenemos más invitados. Ofrezco la palabra entonces a las señoras y señores diputados y también después al Ejecutivo para que puedan comentar sobre las exposiciones. Diputado Leonardo Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, profesores Aldunate y Villalonga, también a la directiva de la Asociación de Magistrados. La verdad que todas las observaciones han sido particularmente interesantes,
varios tomamos nota y probablemente van a mejorar o van a aportar mucho a mejorar este proceso legislativo. Sin embargo, yo tengo un par de consultas que hacerle a ambos respecto, primero, del contexto que se da esta crisis sobre nombramientos judiciales. Tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con lo que escuchamos en los audios de Hermosilla, quedó en evidencia la influencia indebida de la política en los nombramientos judiciales, pero sobre todo quedó en evidencia una cierta gratitud de parte de algunos jueces respecto de los que participaban de su nombramiento, lo que evidentemente daña de manera grave y consistente la independencia del Poder Judicial. Ese es el contexto en que se da este debate legislativo. Y basta ver los audios para darse cuenta cuál es la magnitud del problema. Y si ese es el problema, que tiene que ver con la influencia de la política en los nombramientos, en este proyecto se mantiene la participación del Senado. Es decir, todos los procedimientos que vimos y las facilidades que se daban para esta influencia indebida no tendría por qué ser distinto en lo que se refiere a la designación de los integrantes de la Corte Suprema, porque el procedimiento es similar. Tiene sentido entonces hacer una gran reforma, cambiar completamente el sistema de nombramiento de jueces, pero manteniendo precisamente el problema, manteniendo las facilidades institucionales para que se repita el problema que queremos solucionar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema para disminuir la influencia indebida de la política en los nombramientos? ¿Se puede sacar completamente al Senado? Por supuesto que sí, habrá en algunas partes donde eso ocurre. Si es así, ¿qué grado, qué contrapesos también pueden existir para que los presidentes de la República no dicten a su amaño una generación de jueces favorables a una postura política? Ir un poco más allá de eso y ver en la Corte Suprema cómo podemos equilibrar los criterios de objetividad, independencia, mérito por sobre influencia indebida, y recalco indebida porque la influencia política en sí mismo no es mala, es la indebida, la que busca capturar a un juez para que después lo favorezca con integraciones de sala, lo favorezca con anuncios, informaciones reservadas, etcétera, la que es indebida. ¿Cómo podemos resolver ese intríngulis? Segundo, el profesor Villalonga se manifestó claramente en contra de la institución de los abogados integrantes que participan de la integración de distintas cortes por un año, creo, se designan año a año, entiendo, ¿no? Sí, año a año, y que provienen de fuera de la carrera judicial. Pero nada dijeron ambos, y la pregunta de ambos, respecto, en el caso de la Corte Suprema, respecto de los jueces externos, jueces que no han hecho carrera judicial, no partieron como jueces de letra, ni continuaron como jueces de la Corte Suprema, sino que ingresaron directamente a integrar la Corte Suprema, viniendo desde la calle, con algunos méritos, por cierto, pero nunca hicieron carrera judicial. Porque las mismas razones que uno tendría para objetar a los abogados integrantes se multiplicarían respecto de estos jueces externos, que no tan solo van a estar en su cargo por un año, sino que hasta que jubilen, y sin haber pasado un día en una carrera judicial. Y tercero, uno de los problemas graves que hemos visto en casos de estos comités de magistratura, nombramientos judiciales, tiene que ver con los bloqueos. Nada impide en la propuesta que trae el Ejecutivo de que se bloquee la designación de jueces de la Corte Suprema. El quórum exigido son 2/3, no hay ningún mecanismo antibloqueo y dice simplemente la norma que se propone que si no se alcanza la mayoría respecto de una propuesta que hace el Ejecutivo, tienen que hacerse propuestas sucesivas hasta que se alcance el consenso. No hay plazo, no hay mecanismos especiales, perfectamente pueden pasar años sin que se nombren jueces en la Corte Suprema, como ocurrió recién en España, que tuvieron creo que cerca de 5 años sin designar jueces porque no tenían la mayoría suficiente. Entonces, si estamos
creando un nuevo mecanismo, ¿no será el momento de ver realmente todas las situaciones que se pueden presentar y buscar remediarlas? ¿O vamos a esperar a que se produzcan estos bloqueos por muchos años y colapse nuestro Poder Judicial para poder resolverlo? Y ahí ustedes pueden hacer un gran aporte, y lo que les pido también para resolver esos problemas. Gracias, presidente. Agradecemos la exposición del diputado. No, gracias, diputado Soto. Muy bien su intervención. Sí. No, pero está muy bien. Muchas gracias, diputado Leonardo. Ocupó los tiempos de los Soto. Sí. Bien, muchas gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra. Diputado Benavente. O diputado Longton antes. Gracias, diputado. En representación de la oposición. Le ofrezco la palabra al diputado Benavente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a todos los expositores. Concuerdo con el diputado Soto, para nosotros es muy ilustrativo que vengan a exponer sobre su visión también de lo que debiera ser este nuevo sistema de nombramiento. A mí, respecto del proyecto del gobierno, me parece en general, en muchos aspectos positivos, el que, por ejemplo, el órgano encargado de los nombramientos tenga un objeto único y que no sea un gran Consejo de la Justicia que nombre, evalúe, revise, administre los recursos, etcétera. Eso yo creo que en ese punto lo encuentro bastante positivo. Me parece a mí que mantener el sistema actual de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, yo creo que también me parece positivo. Que sea el presidente con 2/3 del Senado. Quizás se podría limitar a una especie de silencio positivo del Senado para no extender un nombramiento eterno en cuanto a que no hay acuerdo y los 2/3 muchas veces una mayoría que bloquea un nombramiento y se inicia un periodo de negociaciones eterno. A lo mejor fijar un plazo, etcétera. Me parece a mí que el resto de los magistrados los debiera nombrar el mismo Consejo y no el presidente. O sea, la esfera de nombramiento del presidente debiera reducirse solo a los ministros de la Corte Suprema con el acuerdo del Senado. Creo que yo recojo la propuesta de ustedes, digamos. Sí, la integración me parece más o menos la correcta del proyecto que propone el gobierno, con un agregado de que no tiene por qué ser solamente limitado en el caso al exdecano o al decano de Derecho, solamente limitado a las universidades que forman parte del Consejo Rector. Yo lo haría extensivo a todas las universidades reconocidas por el Estado. Me parece a mí. Gracias, diputado. Perdón. ¿Puedo, sí, termine. Sí, estoy exponiendo también toda mi opinión. El tema de los 5 años también me parece complicado porque se puede dar que haya un ciclo político entero que no nombre a los integrantes del Consejo. Quizás ver fórmulas de 4 años, etcétera. Y por último, bueno, lo que ustedes decían, también me parece positivo la eliminación de los abogados integrantes. Pero hay que generar mecanismos de transición, porque si los eliminamos de raíz vamos a tener un problema de atostamiento a causa enorme, digamos. Entonces ir a lo mejor con un mecanismo de transición para ir, digamos, que no se genere un atostamiento de causa y generemos un problema serio hoy día en la revisión y juzgamiento de las causas. Eso, presidente, esos son mis comentarios un poco en general. Gracias. Gracias, diputado Benavente. Le ofrezco la palabra al diputado Longton. Gracias, presidente. Agradecer también a los invitados, a la Asociación de Magistrados. Yo en particular rescato mucho las intervenciones de los invitados respecto a la mirada crítica que hay del proyecto. En particular quiero rescatar algunas cosas, sobre todo en atención a la integración del Consejo de Nombramiento, que a mí también me parece que es un consejo de selección, o sea, a esta altura, porque no nombran a nadie, o sea, eso está de perogrullo, ¿no? Pero que cada persona que integra este consejo tiene que atender a un principio determinado. Eso me parece tremendamente relevante, porque de alguna manera no podemos dar la señal de que estamos designando personas a este consejo producto de la contingencia o producto de que
cumplen un determinado rol en la sociedad. O sea, yo creo que eso es necesario determinarlo de por qué nombramos a esa persona en relación a un cargo tan relevante como tiene que ser con la integración judicial de los jueces en nuestro país. Y en ese sentido, presidente, yo no me cierro a la idea de que nombren este consejo. Hay que ver si es que en todos los nombramientos el criterio político tiene que estar o no presente. Cuando uno habla de los jueces de la Corte Suprema, tiene cierto sentido que pase por el Congreso, entendiendo que siempre en los Congresos tiende a haber un equilibrio, ¿no? Entonces, me parece que los pesos y contrapesos eso juega de buena manera. No me cuadra del todo con el presidente de la República ese criterio. Porque no necesariamente los presidentes de la República, bueno, en Chile hemos tenido alternancia en el poder, sobre todo en el último tiempo, pero eso no necesariamente se puede dar en determinados espacios de nuestra historia, por lo tanto, en general ese criterio va a estar presente, por algo pasa por el presidente de la República, por eso cuando el profesor decía que tendría que eventualmente ser justificado, es una buena pregunta, porque ¿lo podrá justificar el presidente? Yo creo que no, porque siempre va a ser un criterio político el que va a determinar el presidente que elija a alguien en perjuicio de otro de la terna. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que discutir, presidente. Me parece que lo del Senado no admite mucha discusión, porque más allá del criterio técnico, creo que el criterio político es relevante para que los equilibrios estén representados en los tribunales de nuestro país, pero me parece que, por último, presidente, que el Consejo de Nombramiento tomó el tema de los traslados, o sea, son temas complejos que hay que ver por qué el Consejo de Nombramiento o de Selección ya a esta altura tiene que preocuparse de aquello que tiene una complejidad mayor, que quizás este Consejo no va a tener ni las competencias ni tampoco la expertise para poder llevarlo a cabo, entendiendo que ellos se hacen cargo de un Consejo que es muy distinta a la realidad que está viviendo el día a día en el Poder Judicial. Por lo tanto, creo que esos elementos hay que perfeccionarlos y bueno, y agradecer una vez más las intervenciones que sin ninguna duda van a ser determinantes para el curso de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Leonardo Soto, ¿quiere precisar algo o una propuesta, entiendo? Gracias, presidente. A mí me preocupa el tema del bloqueo de nombramiento en la Corte Suprema. Se exigen 2/3 del Senado para poder aprobar a una designación del presidente desde la terna, y así sucesivamente hasta que se logren los 2/3. ¿Qué les parecería como una medida antibloqueo de que consiste en que el quórum de 2/3 se vea reducido en las siguientes propuestas? Es decir, la primera propuesta 2/3, si no se alcanza, se elabora una segunda propuesta eterna, que la hace este Consejo de Nombramiento con participación, y el quórum de aprobación ya no es 2/3, sino 3/5. Y se va reduciendo a 4/7 hasta, bueno, la idea de esta disminución de quórum tiene que ver con forzar en la Corte Suprema que se consigan acuerdos amplios y no acuerdos minoritarios. Gracias, diputado Soto. Diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Al igual que todo, agradecer las exposiciones que acabamos de recibir. Creo que va a ser un insumo importante para el proceso de discusión de este importante proyecto de reforma constitucional. Y a uno le quedan varias dudas. Todos saben mi opinión respecto a cómo funciona el Poder Judicial. No es algo que haya dicho que no sea público. Soy muy crítico respecto al actual funcionamiento del Poder Judicial, con todos los problemas que tiene, y lo que hoy día sale gracias al caso Audio es ya la gota que rebalsa un vaso, y es necesario poder enfrentar como Congreso Nacional rápidamente y de manera urgente todo este sistema de manera integrada. Recuerdo cuando conversamos ya hace 3 años atrás con el ministro Larraín, cuando trae la propuesta de solamente nombramiento, y la crítica que se le hace en ese momento, que en definitiva era absolutamente insuficiente, toda vez que dejaba fuera el gobierno en términos de administración, la persecución de responsabilidades de los miembros del Poder Judicial, y este proyecto se hace cargo. Pero aquí yo tengo un cuestionamiento, presidente, en orden a que muchas de las normas, y es natural porque estamos hablando de una reforma constitucional, quedan en manos de la ley. Y están redactadas de tal manera, excesivamente general en su gran mayoría, que no sabemos qué va a suceder, porque claramente hoy día podemos avanzar con esta reforma, cuestión que creo que se va a tener un tiempo de demora bastante importante, como son reformas tan profundas como esta, pero puede que esto sea letra muerta de aquí a 5 años más. Y a mí me preocupa en particular
conocer el itinerario que el Ejecutivo tiene respecto a las normas de carácter legal que van a dar pie a esta efectiva reforma. Insisto, podemos pasar 2 años más discutiendo estas reformas constitucionales, recogiendo las diferentes y diversas miradas respecto a esto. Pero si es que esto no se traduce con una reforma a la ley, lamentablemente vamos a seguir con este sistema que hoy día creo que ha hecho crisis y que requerimos poder modificar. Yo me quedo con varias de las intervenciones, también espero las minutas de los aportes de los invitados. Tengo opinión en cada una de ellas, y por dar un par de ejemplos, no estoy de acuerdo con lo que dice el Poder Judicial o la Asociación de Magistrados respecto a los integrantes del Consejo de Nombramientos Judiciales. Yo no creo que ese sea un espacio, lo discutimos con la Presidenta en su momento también, que sea el espacio gremial para que sean los propios judiciales los que vean de manera mayoritaria ¿cómo se va a componer hoy día nuestro Poder Judicial? Yo creo que no, es lo particular de mi postura. Respecto al tema de las fiscalías, también creo que efectivamente es una modalidad interesante, pero si es que no se crea o no se le sacan las actuales atribuciones que tiene la fiscalía, siguen bajo dependencia de la Corte Suprema, siguen viendo ámbitos jurisdiccionales, entonces, ¿cuál va a ser el nivel de independencia de esta fiscalía si es que no queda tratado acá? El tema de la administración de recursos, en esto yo he sido súper crítico respecto a cómo funciona actualmente. Si no somos capaces hoy día de enfrentar ese tema, y además con normas complementarias, como puede ser un sistema compliance, respecto al manejo de los recursos, sigue siendo opaco. Sigue siendo opaco. Y en lo particular creo que lo que tenemos que buscar hoy día con esta reforma constitucional es eliminar la opacidad de nuestro Poder Judicial. Porque cuando hablamos de que los diferentes encuestas de opinión muestran que la ciudadanía tiene una percepción de opacidad, esa sensación en el territorio, y yo como ex abogado litigante, es aún superior. La gente siente que no existe justicia. La gente prefiere no demandar, no llevar adelante causas, porque en definitiva se siente absolutamente desamparada por el Poder Judicial. Y hay algo que no se hace cargo de esto, y no lo he visto en ninguna de las modificaciones, tampoco lo he escuchado dentro de ninguno de los expositores, que también me gustaría poder conocer, dice relación con la productividad de nuestro Poder Judicial. Hoy día hay causas que llevan años esperando un momento en tablas, ¿ya? Y a mí que vengo de regiones, me acuerdo cómo esperábamos años para que una causa apareciera en la Corte Suprema, ¿ya? Y lo que nos decían a los abogados de regiones, contraten un estudio en Santiago para que apure la cosa, ¿ya? Y es una realidad que lamentablemente se vive en nuestro Poder Judicial. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Diputada Javiera Morales, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, agradecer las 3 presentaciones. Me quiero referir a un punto que ya el diputado Soto se extendió, pero me gustaría recalcar el tema de del rol que juega el Senado en la propuesta del Ejecutivo, porque yo también comparto aquella opinión que dice que estamos legislando también porque se abrió una ventana de oportunidad dado el caso Hermosilla. Y de alguna manera lo más complejo o lo que más ha puesto en jaque nuestra institucionalidad en el caso Hermosilla es la forma en que de alguna manera influyen los distintos intereses para la selección de un magistrado o de una magistrada en las altas cortes una vez que requiere la aprobación del Senado. Yo entiendo que por un juego de frenos y contrapesos tradicional de nuestra historia republicana hay mucha valoración de que sea el Ejecutivo quien escoja, que tenga participación en el Senado, pero en esto, más allá de que todos entendemos que hace falta la regulación legal, tampoco el Ejecutivo nos ha adelantado que si esta participación que tiene el Senado y que mantiene la propuesta del Ejecutivo va a tener alguna modificación. Me pareció haber leído en las últimas semanas distintas propuestas por parte de decanos también de distintas facultades que dicen, a ver, más que hacer un cambio tan profundo, lo que tenemos es que perfeccionar lo que tenemos.
Sobre todo resaltan que hoy día la tramitación ante la Comisión de Constitución en el Senado es muy opaca, no hay un verdadero concurso de antecedentes o suficientemente transparente para que finalmente la selección se produzca, dado la conversación que ahí se sostiene más allá de la búsqueda de votos 1 a 1 por parte de los postulantes o quienes apoyan esa postulación. Y creo que lo que muchos tememos acá es que finalmente hagamos todas estas modificaciones. Vamos a crear un nuevo órgano que tiene efectos presupuestarios, etcétera, su tiempo de tramitación, y que en 3 años más, 4 años más vuelvan a aparecer chats y veamos que finalmente no resolvimos no sé si el problema de fondo, pero lo que ha generado más controversia y más, deslegitimación por parte de la ciudadanía. Yo entiendo que siempre van a haber ciertas influencias y que es un esfuerzo que tenemos que hacer para ir mejorando nuestra institucionalidad para que eso se vaya resolviendo, no es de un día para otro. Pero lo que más causa conmoción hoy día es que existan estas conversaciones privadas donde de alguna manera se negocian o se recogen los apoyos del Senado. Entonces, en eso creo que hemos tenido poco debate. Acá la propuesta del Ejecutivo es mantener la participación del Senado, algunos no estamos de acuerdo, pero quizás nos gustaría conversar sobre ello, porque finalmente muchas veces esta discusión se da muy por encima, si queda o no el Senado, más allá de ver a ver qué de lo que hace el Senado hoy día se podría perfeccionar o podría mejorarse el quórum, lo que ocurre en la Comisión de Constitución, etcétera. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Javiera Morales. Ofrezco la palabra, bien, a nuestros invitados ahora para que puedan... Si me permite. Sí, le voy a ofrecer la palabra a todos nuestros invitados para que puedan responder, ya en el orden que se presentaron. Le voy entonces a ofrecer la palabra a la Asociación de Magistrados, a su presidenta, para que pueda responder las consultas y también las observaciones hechas por los diputados. Bien. Muy brevemente, presidente, nuevamente agradecer la invitación. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto de lo que hemos escuchado, las intervenciones, por cierto, de los diputados, los académicos y la postura de la asociación. Se habla mucho de opacidad, se habla mucho del cuestionamiento que hay respecto al Poder Judicial. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la diferencia del proyecto presentado por el Ejecutivo a lo que en definitiva hoy día tenemos? Solamente este consejo de selección, nada más, porque se mantiene el nombramiento de los jueces y ministros de Corte de Apelaciones en el presidente de la República y se mantiene el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema en el Ejecutivo y en el Senado. Entonces, si tenemos una crítica válida, por cierto, respecto de cómo se nombran a los jueces, hoy día el proyecto del Ejecutivo es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, con todo respeto que se merece, por cierto, y humildemente, transmito esta pregunta. ¿Se cambia algo? ¿Estamos dispuestos a cambiar el sistema de nombramiento o solamente legislamos nuevamente por la contingencia? Y para el diputado Ilavaca, por eso intermedio su presidente, necesitamos más jueces. El retraso que hay en las causas, la gran demanda de las personas, de los ciudadanos, es porque necesitamos más jueces. Si nosotros no nos damos cuenta que hoy día el Poder Judicial está en crisis, en especial en materias laborales de familia, es porque necesitamos más jueces. Y en ese sentido, humildemente, la opinión de la Asociación de Magistrados es que estamos a disposición y que, en definitiva, si vamos a hacer modificaciones legales, que sean con la capacidad económica para enfrentar las demandas. Porque si seguimos dictando leyes sin presupuesto, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir incrementando la crisis de la denegación de justicia, porque cuando la justicia no es oportuna, no existe. Gracias, presidente. Muchas gracias a doña Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Gracias. Le voy a ofrecer la palabra al profesor Eduardo Aldunate. Muchas gracias, presidente. Yo me Use su micrófono.
vamos a hacer cargo muy... Sí, muy brevemente, señor presidente, tengo que hacer cargo especialmente de lo que ya ha aparecido varias veces en el Senado. Hay que recordar que la intervención del Senado en el constitucionalismo no parte simplemente del hecho de que siempre que el presidente tenga que nombrar a alguien tenga que tener un contrapeso, sino que en Estados Unidos, que es donde surge la figura y la intervención del Senado, el presidente nombra a quien quiere. Y la razón de la intervención del Senado es que es la única limitación que tiene. Nosotros tenemos que pensar que en nuestro sistema constitucional el presidente en realidad no es quien elige dentro de quienes le proponen para elegir, en nuestro caso la Corte Suprema y en esta selección. Por lo tanto, cuando uno dice es necesario el Senado para limitar la facultad presidencial, en nuestro sistema esa limitación ya viene dada por el que va a poder elegir en un grupo muy acotado. Y si uno quisiera de todas maneras mantenerla, porque yo creo que lo más importante y desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía, lo complicado es pensar que los nombramientos de los jueces van asociados a algún tipo de componenda o negociación política. Uno puede mantener el rol del Senado, incluso limitando el proceso de selección, simplemente haciendo que el Senado se pronuncie en primer lugar sobre la quina que se le propone al presidente de la República. Entonces, mire, le proponemos la quina. Si usted quiere impedir que alguien vaya en la quina, vote por 2/3 su exclusión y se complementa la quina, y por lo tanto la quina que llega al presidente de la República se entiende que el Senado la ha aprobado, que cualquiera de esos nombres está aprobado. Y con eso se elimina cualquier posibilidad de que la persona en concreto que sea nombrada aparezca como resultado de algún tipo de componenda política. Porque uno podrá reclamar si es excluido por una maniobra política, pero después el que sea nombrado va a ser nombrado por el presidente de la República. Y el presidente, y esta es una de las cosas que se repite en todos los sistemas políticos que yo por lo menos he estudiado, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, otros, el nombramiento siempre es político. Ahora la pregunta es que la politicidad de ese nombramiento, con todo este tipo de filtros previos y con una aprobación previa de la quina por parte del Senado, es una politicidad bastante acotada porque está dentro del rango de candidatos o candidatas meritorias. Entonces, solo quisiera dejarlo ahí como una posibilidad por si pudiera estudiarla, señor presidente. Muchas gracias, profesor Aldunate. Profesor Villalonga, le ofrezco la palabra. ¿Se escucha? Perfecto. De acuerdo con algunas reformas al rol del Senado que pueda tener los nombramientos, ahora quizás se podría pensar a nivel legislativo penalizar cualquier tipo de contacto entre las personas que están siendo objeto, ¿no es cierto?, de un eventual nombramiento y los órganos intervinientes. Discúlpenme mi escepticismo respecto a la naturaleza humana, pero yo creo que se va a dar en el Senado, se va a dar con la Comisión de Nombramiento, se va a dar con el Ejecutivo. O sea, los contactos y prebendas se pueden producir a cualquier nivel. Entonces, ojo con identificar esto solamente con el rol del Senado. También se puede dar inclusive a nivel del mismo gremio judicial. No estoy diciendo que ello ocurra, pero puede ocurrir. Yo en general veo a las personas desde el punto de vista del diseño institucional como grupos de interés. Los magistrados también son un grupo de interés. O sea, seamos súper cuidadosos y realistas con ese diagnóstico. Y algunos ajustes como el que propone el profesor Aldunate me parece que pueden ser muy razonables. También lo que sostenía recién el diputado Benavente, por ejemplo, de restringir la participación del Ejecutivo a ciertos espacios de nombramiento y no a todo el nombramiento a todo nombramiento judicial, puede ser una alternativa muy interesante, hay que evaluarla prudencialmente. Respecto a lo que decía el diputado Soto, si es que la eliminación del abogado integrante equivale o no a nombrar a los integrantes que son miembros que provienen del mundo externo al servicio judicial, ¿no es cierto? Yo digo una discusión interesante y tiene su propio mérito, pero en concreto la comparación creo que no es pertinente, no es lo mismo. Porque el abogado integrante es un nombramiento transitorio, ¿no es cierto? Mientras el integrante que se incorpora desde el mundo externo al Poder Judicial tiene, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema, tiene una designación hasta los 75 años. O sea, desde el punto de vista de los incentivos políticos que hay involucrados, es totalmente distinto. Hay un caso muy relevante en esta materia, que es el caso de los miembros de la Corte Suprema de México, que tienen nombramientos acotados en el tiempo, que duran 10 años, por ejemplo. Y evidentemente uno empieza a notar a nivel del comportamiento judicial en su sentenciación que cuando están cerca de terminar el periodo, la orientación de sus sentencias empiezan a cambiar.
Y eso se debe a que los incentivos políticos son distintos. Entonces, yo creo que no es exactamente equiparable la eliminación del abogado integrante con la eliminación de los miembros externos. Absolutamente de acuerdo para terminar con las iniciativas de reforma al procedimiento ante el Senado. Por ejemplo, lo que propone el profesor Aldunate, pero también lo que proponía recientemente la diputada Morales en relación a revisar la calidad del debate que se produce ante el Senado. O sea, una buena política debería poder hacerse cargo con información adecuada a los miembros que tenemos al frente. Bueno, ¿cómo ve este juez el derecho? ¿Cuántos recursos de queja se han referido a sus sentencias? Uno podría hacerse preguntas que son razonables sin invadir, ¿no es cierto?, la independencia judicial, etcétera. Uno podría tener un debate razonable desde el punto de vista de la suficiencia técnica, desde el punto de vista de su visión del rol judicial, etcétera. Y ese es el debate que uno esperaría en sede legislativa. Yo creo que, insisto que aunque acá no solamente está en juego la independencia judicial, también está en juego la accountability respecto a todo el sistema que los jueces tienen respecto a todo el sistema republicano. Y yo creo que un debate de buena calidad a nivel político puede aportar al proceso de selección. No tengo nada más que agregar, señor presidente. Muchas gracias, profesor Villalonga. A todos nuestros expositores le agradecemos su presentación y el aporte al debate de esta reforma presentada por el gobierno. Le voy a ofrecer finalmente la palabra al Ejecutivo si quiere hacer alguna mención, observación a los comentarios y propuestas. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, también agradezco a todos los profesores, a la Asociación de Magistrados y todo el debate que se ha dado aquí también con los parlamentarios. Es fundamental la participación de todas y todos como para seguir tramitando este proyecto que nosotros consideramos fundamental y por eso mismo lo presentamos. Claramente el tipo de observaciones son yo diría, de distinto alcance o de distinto nivel. Hay algunas observaciones muy estructurales, digamos, y que tienen que ver con el alcance del proyecto y ese es un tema que es importante debatir, pero que quizás diríamos que es mucho más como central. Y sin embargo también hay otro tipo de observaciones que ya pasan a ser más bien de normas que pueden ser perfectibles o que son debatibles, que uno podría decir, no sé, por ejemplo, quiénes integran el Consejo o cómo se eligen, qué sé yo. También se han levantado otros aspectos bastante prácticos, de los que nosotros también nos hacemos cargo. O sea, hay muchas dudas respecto a cómo va a funcionar tal organismo u otro, o qué va a pasar en el tiempo intermedio, etcétera. En eso el Ejecutivo está tomando nota, ya también saben, también a propósito del debate, cuáles serían esos aspectos, y ahí hay un trabajo importante. Y también hay otros aspectos que quizás requieren mayor aclaración, en que nosotros pensábamos que quedaba claro del texto y probablemente no quede tan claro, y probablemente también no quede tan claro porque no hemos tenido o no lo hemos explicado lo suficiente, o porque tal vez hay problemas de redacción en que por eso tampoco queda tan claro, que eso también lo deberíamos tener presente. Y en ese sentido también uno debiera, dentro de este debate, tener presente que queda para el desarrollo legal. El Ejecutivo toma una especie como de opción de qué es lo que queda para el desarrollo legal, pero efectivamente también dentro de la discusión han habido dudas respecto de que también debería igualmente regularse la Constitución y que nosotros hemos pensado que estaba más bien para el desarrollo legal y que eso yo creo que también es parte del debate. En ese sentido es bueno como que vayamos ordenando como los ámbitos de discusión, y en ese sentido quizás quisiera como a propósito de las normas que podrían aclararse, quizás aclarar algunas que puede haber algún tipo de confusión o no, pero que me parece importante hacerlo presente. Respecto al organismo de administración y gestión, efectivamente lo que se hace es, actualmente la Corporación Administrativa del Poder Judicial es un órgano de la Corte Suprema, tiene completa dependencia, y lo que hace el proyecto es justamente darle autonomía y de alguna manera indica para dónde va a ir es la constitución de este órgano en las normas transitorias. Es un indicio, digamos, ¿no? Porque efectivamente deja para el desarrollo legal cómo se va a conformar ese órgano. Así, y sí nos parece que eso es algo que podemos también conversar en el debate, y probablemente esta como
definición que el desarrollo legal deja también lugar como a ciertas dudas. También respecto al proceso de nombramiento propiamente tal, nosotros creemos que si bien se mantiene como la participación de los poderes de una manera bastante similar a la actual, particularmente en los miembros, en los ministros, también hay que considerar que el proyecto sí modifica el procedimiento o tiene la pretensión de modificar ese procedimiento, también señalando cuáles son los principios que regirán esta forma de concursabilidad y de oposición efectiva, y delega también en una ley cómo se debería desarrollar ese procedimiento o esos concursos, que nosotros creemos que ahí hay una clave importante de transparencia al respecto. En eso también probablemente es algo que nosotros tenemos que debatir acá respecto de las líneas al menos que deberían tener esa ley de procedimiento de concurso, digamos, dentro del Consejo de Nombramiento. Eso por ahora, presidente, solo manifestar que el Ejecutivo está completamente disponible también como para, no solo dentro del debate de esta comisión, que es el principal debate, sino que también a recibir todas las observaciones y todos los aportes que sean necesarios para acompañar. Muchas gracias al Ejecutivo, a su jefa de Departamento Jurídico que nos acompaña siempre en la comisión. Quiero proponerle a los integrantes, antes que se vaya alguno, porque estoy justo en el quórum para poder tomar un acuerdo, hemos tomado comunicación formal con la Corte Suprema y si bien nosotros tuvimos aquí presente a un ministro de la Corte exponiendo sobre su opinión, yo creo que es bastante prudente poder solicitar el pronunciamiento formal por parte de la Corte Suprema respecto de este proyecto que estamos discutiendo, de tal manera tener un documento también con las observaciones y la opinión del Pleno de la Corte. Si le parece a la Comisión para hacer la solicitud formal. Bien, se aprueba. Bien, diputado, le ofrezco la palabra en los minutos finales. Todavía nos queda minutos. Sí, bueno, al final no pudimos ver lo otro del tema de la editorial mañana jurídica. Vamos a... Sí, lo primero, presidente, yo le sugeriría que para la próxima vez sí veamos esos proyectos de ley, presidente, que sí veamos esos proyectos de ley como primer punto de tabla, porque ya cuando en buen chileno nos embalamos con algo que es una discusión bastante gruesa como esta, es bien difícil parar a mitad de camino y tener la autodisciplina de decir, oye, la última media hora la dejamos para un proyecto de ley distinto. Entonces yo sugiero que la próxima ocasión de verdad dejemos la primera media hora, porque creo que fue un error esa decisión. Sobre este proyecto de ley, mira, en lo personal, y no había pedido la palabra antes porque la verdad es muy debatible y relativo incluso. ¿Cómo tú resuelves la conformación de un consejo de nombramientos judiciales? O sea, quiénes lo integran, quiénes no lo integran, cuántos miembros tiene, cuántos no, es una cosa que puede ser de una manera o de otra. A mí lo que me preocupa más bien es que el problema de fondo siento que no lo estamos atendiendo, y el problema de fondo y lo que indigna a la mayoría de los chilenos y lo que yo creo que hay que buscar resolver es el tema de las influencias que se ejercen en la oscuridad al momento de esta toma de decisiones. Y yo aquí, siéndolo súper sincero, con un consejo de nombramientos judiciales de 5 miembros, lo único que veo es 5 personas más, 5 gestiones de lobby más por las cuales va a poder cobrar un abogado. Entonces, seamos sinceros, digamos las cosas como son. O sea, independiente que la decisión se tome en el Senado o que se tome en el Consejo de Nombramientos Judiciales o que añadas una etapa o le quites otra etapa, al final si no cambiamos el sistema de fondo, y el sistema de fondo en este caso es la ley de lobby, yo creo que tienen que haber sanciones un poquito más duras para quienes infringen la ley de lobby y le hacen el quite, porque sabemos, y es cosa de revisar en las declaraciones de gestiones de lobby, hay algunas personas que tienen y que declaran, no sé, pues 100 reuniones de lobby en un año, y otras personas que no declaran ninguna. Y el que no declare ninguna no es porque no se reúne con nadie. Entonces, aquí yo creo que el problema de fondo que tenemos es ese. Yo creo que sería muy interesante que desde el Ejecutivo se nos proponga alguna noción de solución o alguna idea respecto de ese problema de fondo, porque, insisto en el punto, si que creamos esta nueva institucionalidad sin corregir el tema de fondo, que es cómo se ejercen estas influencias, que no es un tema de prohibirlas, sino de transparentarlas. O sea, si Perico quiere ser ministro de Corte y Perico contrata a alguien para que gestione por él, que sea ante todos los chilenos y que todo el mundo lo sepa.
porque al final nunca vas a poder impedir eso. Yo creo que el mayor problema de estas cosas es la opacidad. Si es que se van a ejercer y se van a hacer esas gestiones para sugerirle a alguien que interviene en el nombramiento de estas personas, sugerirle un nombre, bueno, pero que se haga de forma totalmente transparente y ante todo el mundo. Y eso yo creo que no se resuelve hoy día plenamente con la ley del hoy. Y ese es el tema de fondo que estamos llamados a resolver. Sí, como adicional a eso, creamos una nueva institucionalidad, bueno, bienvenido sea, espero que no sigamos creando más órganos sin ir eliminando otros en el camino, que es lo que desde el Partido Republicano planteamos siempre, pero creo que el tema de fondo, señor presidente, y por su intermedio del Ejecutivo, ojalá logremos resolver el tema de la opacidad de las gestiones que se ejercen para nombrar a unas u otras personas, y no es solo los ministros y jueces, sino que acordémonos también, y aprovechando que hay otra ley avanzando, los notarios y los conservadores, que harta noticia han hecho en el último tiempo ese tipo de gestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Bien, el proyecto que estaba contemplado para poder discutir respecto de la editorial jurídica, que tiene urgencia suma, tenemos más antecedentes. Yo le voy a ofrecer la palabra al secretario para poder contar el contexto, y vamos a tener que también invitar a algunas personas, entonces evidentemente no vamos a poder tramitarlo de fácil despacho como lo habíamos previsto inicialmente. Señor secretario. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley que aprueba la disolución de la editorial jurídica de Chile y establece normas para su liquidación, boletín 9116-07, tiene como principal característica en este momento que fue tramitado hace 10 años atrás. Son 10 años, y nosotros hicimos que lo haremos llegar por correo electrónico a todos los integrantes de la comisión, una recopilación de los antecedentes respecto a qué fue lo que se hizo en la tramitación del proyecto. A fines del 2013 se presentó en diciembre, se comenzó a tramitar en enero del 2014. Y nosotros encontramos que hubo 4 sesiones en las cuales se tramitó, 3 de ellas en diciembre del 2013 y una final en enero del 2024, del 2014, ¿cierto? 3 en el 2013 en diciembre y una en enero del 2014, y se recibió básicamente, porque como fue la discusión en general, habitualmente es la etapa de las exposiciones y recibir audiencias. Se recibió al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Editorial Jurídica de Chile, al subsecretario de Justicia en ese entonces, subrogante señor Sebastián Valenzuela, al presidente del Consejo Directivo de la Editorial Jurídica de Chile, señor Roberto Nahum, que además era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, en ese entonces señor Manuel Alfonso Pérez Guiñe. Y los elementos de análisis entregados, recuerdo que lo vamos a llegar igual por correo electrónico para que lo puedan ver con más calma. Básicamente, en la última sesión, que fue el 21 de enero de 2014, se dispuso postergar la discusión, recordando que estábamos discutiéndolo en general, por la cercanía del cambio de gobierno. Y se estableció que no parecía adecuado tomar una decisión de tanta envergadura como la de poner fin a la editorial jurídica sin conocer la opinión de las nuevas autoridades, que tal vez podrían ser de la idea mantener esa entidad por el valor que pueda tener la editorial jurídica. Esa fue la última decisión que se tomó. Bien. Y ahí se paralizó. Si ha esperado 10 años, podemos esperar una semana para poder resolver este tema. Lo que sí yo pediría, por acuerdo a la comisión, porque esto tiene también un informe financiero que evidentemente no está actualizado. Entonces, yo pediría, por acuerdo también de la comisión, si podemos solicitar que se actualice ese informe financiero para poder nosotros despachar, ojalá, la próxima semana. Yo le quiero pedir a la comisión que podríamos resolverlo el día 27, miércoles 27 de noviembre, junto con las iniciativas parlamentarias. Así que, diputada Javiera Morales, sobre el punto, para finalizar. No, presidente, simplemente que quede una fecha establecida para, entiendo que vamos a invitar de nuevo a 27, si les parece. Audiencia, sí, ¿esa es la propuesta? Eso quedó un poquito pendiente, presidente, que sí. Usted lo mencionó y la diputada lo echa de menos, que no me había referido a eso. Sí, efectivamente. Todo indica que tendríamos que comenzar
más o menos porque hay todo un proceso de desintegración que se ha hecho. El Consejo de la Editorial Jurídica está integrado por distintos personajes, por ejemplo, un representante de la Contraloría, etcétera, y todos han ido en su época renunciando. O sea, no es un consejo, como bien me decía hace un rato atrás María Esther, es un consejo que tiene un origen legal. Por lo tanto, en su momento, estas entidades siguen siendo vinculadas en el sentido de tener un representante en este consejo, pero el consejo no ha funcionado, todo lo indica así. Y correspondería comenzar este proceso con una audiencia al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, que fueron, digamos, los que ocupaban los cargos en su época, parte de la discusión. Pero yo le sugiero que, no sé si vamos a iniciar, yo creo que, no sé si podemos tramitarlo en una sesión para el día 27 de noviembre. A mí el ministro me señaló que era algo relativamente de fácil tramitación y despacho. Yo invitaría a esas dos personas que usted señala, ¿ya? Más el gobierno, porque además tenemos urgencia suma. No, ya no se ha renovado la urgencia, venció ¿No? ayer. Ah, ya, como aquí dice urgencia sí, suma. lo que pasa es que no se renovó hoy día. Ya, perfecto. Bueno, y ahí que el Ejecutivo nos traiga más clara la película respecto de la editorial jurídica y poder resolver en esa sesión. Y vemos si están dadas las condiciones para poder votar en general, y reitero el tema del informe financiero porque entiendo que no está actualizado. Bien, tomamos ese acuerdo para el 27 de noviembre. Ya, y con los invitados que usted señala, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.